Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo que está ocurriendo a día de hoy en Occidente al completo y muy particularmente en la Unión Europea se podría resumir en algo así como: si ya montaron el circo, prepárense para que les crezcan los enanos. Y lo cierto es que Occidente está al borde de la guerra en varios sentidos. En el sentido externo, una guerra que no paran de básicamente llamar a gritos, y eso se refiere por supuesto al conflicto, a esa guerra de la OTAN contra Rusia, que de hecho ya está transcurriendo en suelo ucraniano, solo que no lo hace de una forma abierta. Y en otra parte también tenemos esta guerra interna que muy pronto ya va a comenzar a cambiar paradigmas también dentro del propio Occidente. Sabemos que el mundo en el sentido global ya está cambiando y lo hace a pasos agigantados, aunque nosotros no estemos tan al tanto de cada cambio que sucede, y un día de repente simplemente nos despertaremos diciendo: Dios mío, si esto hace 10 años era algo absolutamente diferente a lo que estoy viendo ahora mismo, a lo que está apareciendo ahora mismo ante mis ojos, lo cual es a todo esto absolutamente normal. Sin embargo, Occidente en particular, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, están haciendo grandísimos esfuerzos para tratar de mantener ya no solo la imagen global a nivel mundial tal y como ellos la conocieron, y no solo eso, tal y como ellos mismos la montaron, sino que también están aplicando tremendos esfuerzos para hacer lo propio dentro de su cortijo, por así decirlo, que Josep Borrell llama el jardín europeo, o también podríamos denominarlo el jardín occidental. ¿A qué nos referimos exactamente? Enseguida vamos a ver varios contratiempos que les han estado surgiendo, que a todo esto hemos ido comentando en los informes anteriores. Lo que pasa es que ahora hacen algo así como el cuadro completo. Uno de los primeros y quizás los más importantes los vamos a mencionar de pasada, puesto que yo creo que son hechos de sobra conocidos y tienen que ver con el estado de Joe Biden, que se evidenció sobre todo en el último debate que él tuvo con Donald Trump. A partir de ahora están saliendo informaciones cada vez más curiosas, por decirlo de una forma suave, que el médico especializado en Parkinson, un médico especializado en Parkinson, visitó la Casa Blanca 8 veces en los últimos 8 meses, por ejemplo. Están saliendo imágenes de cómo a Biden le están marcando la entrada y la salida del escenario. Bueno, pues en fin, la salud del presidente Vladimir Putin encabeza portadas occidentales. Sin embargo, mucho peor, o eso parece, está la salud de Joe Biden. Sin embargo, y si queréis, un día hacemos un informe completo sobre esta cuestión. Creo que no es ni mucho menos casualidad que sigan, digamos, de alguna forma apoyando de forma masiva, valga la redundancia, a Joe Biden como candidato presidencial. Beneficia a muchísima gente, le da ventaja a tremenda cantidad de corporaciones. Y repito, si os interesa, decídmelo en comentarios y pues vamos a hablar sobre este asunto y os voy a contar algunos pensamientos que desde hace tiempo tengo al respecto. Y en segundo lugar tenemos a Viktor Orbán, que ahora se ha embarcado en lo que él mismo ha denominado como una misión de paz, que a todo esto también él mismo se inventó. Es decir, Hungría obviamente está haciendo una labor muy importante dentro de la Unión Europea y representa junto con Eslovaquia ese pequeño reducto, el sentido común, en el cual pues dicen: no vamos a enviar armas a Ucrania porque eso solo hace que la guerra siga adelante y muera cada vez más gente. Vamos a buscar una solución negociada, tenemos que hablar con Rusia porque es parte del conflicto. Y es básicamente eso lo que ha hecho Viktor Orbán, con lo cual ha molestado no solo a Ucrania, también a la Unión Europea, y además pues está ganando ahora tremenda cantidad de puntos a nivel personal, puesto que Viktor Orbán, aparte de ser un político espectacular en términos
de que efectivamente pues tiene mucho sentido común todo lo que dice y de verdad defiende los intereses de su país independientemente de la ideología que tenga, pues él sí está muy centrado en lo que le conviene o no le conviene a Hungría y yo diría que incluso en lo que le conviene o no le conviene a la Unión Europea. Lo que pasa es que la gran mayoría de los líderes europeos por alguna razón no se han dado cuenta todavía de ello. Entonces, esto habría que sumarle al hecho de que Víctor Orbán además es una persona que sabe bastante de marketing político y se nota y se siente a cada paso que da porque habla mucho en Twitter, publica vídeos de creación propia, o sea, obviamente de su equipo, pero me entendéis, ¿no? A lo que me refiero. Se inventa cosas como una misión de paz, por ejemplo, por mucho que en la Unión Europea le pueda sentar a cuerno quemado al 98% de los líderes políticos que están encabezando los países de la misma. Víctor Orbán tiene su estrategia, tiene su plan. Y aquí hay que tener en cuenta, pues repasando, ¿no?, estos hechos que acabamos de mencionar, que por un lado, por supuesto, se preocupa el futuro de Hungría, por supuesto, se preocupa el futuro de la Unión Europea, pero también, y esto es muy importante, se preocupa el futuro propio de la imagen propia y no pierde ocasión, este obviamente es mi análisis, o sea, forma parte de mi opinión como politóloga, ya me diréis si estáis de acuerdo con ello o no, no pierde ocasión de pues crearse ciertos puntos o añadirse ciertos puntos en cuanto a su imagen profesional, que en este caso tienen que ver con que Hungría y él personalmente están muy centrados en estas negociaciones de paz. Primero visitó Ucrania, bueno, no, primero Hungría aceptó la presidencia rotatoria de la Unión Europea, que en qué momento, pero claro, tened en cuenta que es algo absolutamente inevitable, que tiene que ocurrir sí o sí, de modo que con todo el dolor de sus corazones, los líderes de la Unión Europea que no están nada de acuerdo con las políticas de Víctor Orbán han tenido que ver cómo efectivamente aceptaba con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja pues esa presidencia rotatoria, y a partir de ahí ya no recuerdo si él mismo o alguien de su equipo publicaba en Twitter algo así como abróchense los cinturones porque comienza, creo que fue su ministro de Exteriores, comienza la misión de paz o el viaje por la paz, no recuerdo exactamente cómo fue la frase, la podéis poner en comentarios si la recordáis. Entonces, a partir de ahí, Víctor Orbán se embarca en una serie de viajes. En primer lugar, viaja a Ucrania. En Ucrania, encantados. Bueno, realmente no tanto, porque entre Víctor Orbán y Vladimir Zelensky tienen toda una serie de contrapuntos y de malentendidos. La población húngara que existe en Ucrania, ¿no?, precisamente en pequeñas cantidades, obviamente, como el resto de las minorías, que a todo esto no son tan minorías, como por ejemplo la rusa, está sufriendo importante discriminación. Entonces, pues como que digamos que Ucrania y Hungría se entienden de una forma algo compleja o no se entienden en demasía, pero bueno, pues Víctor Orbán sabe lo que tiene que hacer, de modo que se dirigió a Ucrania, estuvo ahí con Vladimir Zelensky, pues en Ucrania han tenido que hacer como que estaban encantados y 2 días después, todo esto fue la semana pasada, Víctor Orbán coge las maletas y se embarca en otro viaje, esta vez directamente a la Federación de Rusia, sube vídeos en Twitter y claro, con ello obviamente, como no, despierta una tremenda cantidad de comentarios que también la gran mayoría de ellos se manifestaron en esa red social, bueno, en la red X, perdonadme que todavía algunas veces la sigo llamando por el nombre antiguo. Pues bien, Ursula von der Leyen, os voy a ir poniendo los comentarios para no perder el tiempo en leerlos, así que ahí los estáis viendo. Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, que a día de hoy, si no me equivoco, es algo así como la ministra de Exteriores de la Unión Europea. También, por supuesto, el líder polaco Donald Tusk, que además publicaba un tuit diciendo algo así como que el viaje de Orbán a Rusia no será verdad. Pues sí, era efectivamente cierto.
Víctor Orbán subía vídeos, aterrizaba en Moscú y pues negociaba con Vladimir Putin y hablaba con Vladimir Putin sobre la postura de la Federación de Rusia en cuanto a unas posibles negociaciones de paz. En este sentido, hay que mencionar el hecho de que aquí ya comentamos que la Unión Europea va a tener que aceptar unas negociaciones de paz sí o sí. Y al final, quien se está cogiendo el mejor sitio es, por supuesto, Víctor Orbán, porque llegará un momento en el cual ya no puedan financiar más a Ucrania, en el cual Rusia avance hasta tal punto que pues directamente termine su operación especial o pues que directamente ya esté llegando a las puertas de Kiev, lo que llegue antes, pero en Occidente, y esto es absolutamente obvio, cada vez más se está hablando de una necesidad absolutamente rotunda de comenzar con las negociaciones de paz, pero claro, tampoco pueden reconocer que han perdido, así que están ahí, y mientras tanto los más inteligentes, que en este caso ha resultado ser el líder de Hungría, repito, se están cogiendo el mejor sitio desde el cual podrán en un futuro no tan lejano, creo yo, como mucho un par de años, decir, lo dijimos, lo negociamos, aquí estamos, preguntándonos a nosotros, y van a ser una vez más la voz cantante de todas estas futuras negociaciones. También Hungría tiene intereses en cuanto a los presos que tiene los prisioneros de guerra que tiene la Federación de Rusia de nacionalidad húngara, o de origen húngaro, puesto que, repito, proceden de esa minoría húngara, que tampoco es que sea tan minoría, que existe en Ucrania, y además no han sido pocas las voces que han dicho que en Ucrania están como muy abiertos a enviar a los húngaros o a la gente de procedencia húngara al frente, además a sus zonas más peligrosas en grandes cantidades, sobre todo si comparamos, ¿no? En el inicio del conflicto a todo esto, porque ahora, bueno, pues es que están movilizando a todo Cristo, pero siempre tratan de hacer hincapié en las minorías y en todos aquellos que no sean los ucranianos puros, lo cual no sé exactamente a qué ideología me recuerda, pero bueno, seguro que a vosotros también os recuerda así como de pasada alguna ideología, pues qué deciros, alemana, por ejemplo, o de un austriaco que creo que también pintaba cuadros. Bueno, pues en fin, seguimos con el tema de Víctor Orbán. Tras el viaje a Rusia directamente se dirigió a China, que ha sido ese país que también se ofreció en infinidad de ocasiones a mediar entre Rusia y Ucrania. Y bueno, en China entienden perfectamente que sería más bien entre Rusia y la OTAN, de modo que, pues Víctor Orbán fue, claro, a Rusia fue supuestamente con una misión de paz, pero estoy absolutamente convencida de que de manera extraoficial solucionó un montón de asuntos propios y habló de un montón de cosas que tenía que negociar personalmente con Vladimir Putin. Eso por un lado, por otro, después viajó a China. ¿Y qué os pensáis? Teniendo en cuenta que China tiene cada vez mayor cantidad de inversiones en Hungría, obviamente también habrá aprovechado para pues hablar con China y para tratar de solucionar algunas cuestiones, tratar de mejorar las relaciones húngaro-chinas, lo cual a todo esto, repito, es una postura más que inteligente. No sé cómo os parece a vosotros, pero vamos, o qué os parece a vosotros. A mí me parece que está siendo el político más listo de toda la Unión Europea, vamos, por goleada, junto, por supuesto, con el líder eslovaco, señor Fico, que a todo esto se ha incorporado hace poco a su lugar de trabajo, puesto que sabemos que sufrió un atentado y estuvo de baja médica durante un tiempo, pero bueno, pues ya de hecho creo que también puso un mensaje en X diciendo he vuelto, pues como algo así como detractores, opositores, siento mucho comunicaros que he vuelto, y pues ahora me imagino que también se embarcará en algo así, no sé cuánto
cuando le toca la presidencia rotatoria a Eslovaquia, pero me huelo que también va a haber algo parecido a una especie de misión de paz. En definitiva, es algo que a la Unión Europea, por supuesto, la está desgastando tremendamente por dentro. Ese liderazgo de Víctor Orbán, que además se junta con otra serie de liderazgos que están saliendo ahora mismo en el seno de la Unión Europea y que vamos a comentar en los siguientes informes para que el asunto no se nos haga demasiado largo y para que, bueno, pues podamos ir resumiendo, ¿no? Las cuestiones e ir relatándolas de una en una. Ya me diréis qué opináis al respecto. Si Orbán van a conseguir esa paz que parece que ansía tanto, sí es muy poco probable. Si queréis mi opinión propia, en este caso, por mucho que me duela, creo que, bueno, pues efectivamente esos esfuerzos para algo van a servir, pero más bien, ¿no? Para que Orbán vaya cogiendo sitio en esas futuras negociaciones de paz que sin duda alguna tendrán que ser aprobadas directamente desde Washington. Eso por un lado, y por otro, ahora creo que está mucho más centrado en tratar de labrarse una impecable imagen profesional propia que en realmente negociar la paz, puesto que sabe, y lo habéis visto vosotros mismos en esos tweets, ¿no?, que han ido poniendo los diferentes líderes de la Unión Europea, que al fin y al cabo él no es que pueda influir mucho en el asunto, sin embargo puede ganarse a costa del mismo muchos puntos electorales, lo cual a todo esto ni juzgo ni dejo de juzgar, simplemente esto forma parte de mi análisis como politóloga, además especializada en campañas electorales, y si tuviera que aconsejarle algo a un líder político con el que estuviera trabajando en el momento, sin duda alguna sería algo parecido a lo que está haciendo Víctor Orbán ahora mismo, así que creo que eso también alguien, bueno, no se me habrá ocurrido a mí sola, de modo que creo que efectivamente, en primer lugar, forma parte de su, a todo esto, absolutamente impecable estrategia política. Sin embargo, no deja de representar un escollo en la Unión Europea, por un lado, y también en todo Occidente, por otro. Comentaremos en los próximos informes, repito, a otros líderes que, bueno, pues no es que hayan sido tan esperados y que están saliendo en estos momentos, que también pues se suman a la voz cantante o a las voces cantantes de Víctor Orbán y Robert Fico, y hacen que la grieta en Occidente se haga cada vez más grande, de modo que, y de esto hablamos cuando hicimos el análisis de la segunda vuelta de las elecciones legislativas de Francia, a Occidente y sobre todo a la Unión Europea en unos años no los vamos a reconocer. Los líderes van a ser muy diferentes, las políticas van a ser muy diferentes, todo, intuyo, va a ser muy, muy diferente, y lo será precisamente gracias a las figuras como Víctor Orbán, por mucho que lo haga, incluso si lo hace casi que sola y únicamente por su imagen personal, lo cual tampoco creo que sea del todo cierto. Lo que al final termina consiguiendo es mostrar que no todo el mundo está de acuerdo, que no hay esa unidad alrededor de la tremenda absurdez de llevar a la Unión Europea y a Occidente al completo directamente al borde de una guerra, y es básicamente así como una guerra interna está tratando de salvaguardar a ese ente occidental de una guerra externa, una guerra exterior que os aseguro no le vendrá bien ni a Occidente ni al mundo en general.